Boreal Televisión presenta. Buenos días, amables amigos. Gracias por acompañarnos. Es un placer, como siempre, estar con ustedes a esta hora de la mañana en Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. En este viernes 10 de julio del año 2020. Aprovecho para darles los buenos días y la bienvenida a nuestros compañeros, como de costumbre, los camaradas, compatriotas, compañetriotas, don Danilo, Basilio y Jorge, y don Ramón Cabral de la Torre, que hoy está en punto, como es su costumbre. Saludos, jóvenes. Buenos días, Atahualpa. Buenos días, Ramón Cabral. El saludo a los técnicos que hacen posible que estemos en contacto con el mundo. Como tú dices, hoy es viernes 10 de julio del año 2020. La temperatura en este momento está en 24 grados Celsius. Estamos arropados por las arenas del Sahara. Se dice que comenzando la próxima semana, el lunes, vendrá una capa mucho más espesa, lo que significa que tendremos una sensación calórica mucho más alta. Ramón Cabral, dime, ¿descansaste bien anoche? Sí, más o menos. Saludos a Atahualpa Ramírez, Danilo Basilio, a Cristian en la producción y a todos los amigos televidentes del país y más allá en este viernes social 10 de junio. Pues el país ya cierra una semana postelectoral con todas las interrogantes que se hablen, las conjeturas, etcétera, pero al menos el país avanza, que es lo más importante. Y nada, aquí estamos para analizar, para ver la situación mundial y como siempre con el pórtico tradicional de la memoria histórica y el santoral. Así es, como es viernes 10 de julio del 2020, el Santoral Católico nos indica que hoy es día de Santa Felicita, San Genaro y San Marcial. Hoy se conmemora la independencia de las Bahamas. En las efemérides nacionales, un día como hoy, en el año 1509, tras ser nombrado gobernador de la Hispaniola con el título de virrey, llega a la isla don Diego Colón, acompañado de su esposa la virreina María de Toledo, así como de su séquito real, en el cual sobresalían las damas de doña María de Toledo. En 1865, España se ve obligada a retirar sus tropas de Santo Domingo y nuevamente es izada la bandera nacional en todo el territorio dominicano, poniendo fin a la Guerra de la Restauración. En 1960, la dirección del Partido Dominicano convoca a una reunión masiva para reafirmar sus postulados e iniciar su campaña electoral con miras a las elecciones previstas para el año 1961. En ese año 1961, estudiantes de la Universidad de Santo Domingo realizan su primera manifestación pública en demanda de la autonomía de esa academia. En 1965, el presidente constitucional Francisco Alberto Camaño Deñó anuncia su renuncia al cargo en una concentración celebrada en la fortaleza Osama. Horas después, Héctor García Godoy toma posesión como presidente provisional de la República. En 1982, el líder del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez, declara al diario español El País que el presidente Antonio Guzmán se suicidó tras descubrir actos de corrupción en su administración y sufrir la traición de íntimos colaboradores. En el 2014 falleció a la edad de 64 años el arquitecto Emilio José Brea, considerado como un patrimonio de la arquitectura y el urbanismo dominicano. En las efemérides internacionales, un día como hoy, en el año 1099, muere el Cid Campeador. En 1509 nace en Joyon, Francia, el reformador religioso Juan Calvino. En 1555, el pirata francés Jacques de Sors asalta e incendia
y destruye la ciudad de La Habana. En 1913, en el Valle de la Muerte, California, Estados Unidos, se registra el segundo gran récord mundial de temperatura más alta alcanzada sobre la Tierra, con 56.7 grados centígrados. 1973, es proclamada la independencia de Bahamas después de estar bajo dominio inglés por más de 300 años. 1992, la justicia estadounidense impone 40 años de prisión al expresidente panameño general Manuel Antonio Noriega por alegado tráfico de armas. En el 2015 fallece a la edad de 83 años en un hospital del Cairo el actor egipcio Omar Sharif, conocido internacionalmente por sus papeles en las películas Lores de Arabia y El Doctor Zhivago. Esas son las efemérides y el santoral católico para la fecha que repetimos es 10 de julio del año 2020. Entremos entonces en lo que son las noticias. Te faltó la más importante ahí. ¿Cuál era? Viernes 10 de julio del año 2020 comienza Mañana Boreal otra vez. Así mismo es. Eso es historia también. Así brevemente hay dos. Deme un segundito, Cabral, ahí, que quiero hacer una... Le voy a cuestionar a usted. Usted es el historiador de este programa. Como el gestor cultural de... Yo soy lector de historia, le digo a usted. Me considero. Director de historia de este programa. Vamos a ponerle ese título a partir de hoy. Hoy debía ser un día... ese es el problema de los dominicanos. Una fecha como hoy no debía pasar desapercibida. Porque usted sabe lo que significó el que un día como hoy se arriara la bandera española y se subiera nueva vez la bandera dominicana. Hoy debía ser un día, si no festivo, por lo menos patrio. Sí. Y que la gente lo conociera. Pero aquí hablamos de la restauración de la República y solo pensamos en la calle Restauración. No, la restauración 16 de agosto. De la restauración 16 de agosto y la toma de posesión cuando hay elecciones. Pero cuando se baja la bandera de un país invasor y se sube la bandera nacional, eso debía ser un motivo para que el país hoy estuviera celebrando ese acontecimiento. No embargo, solo eso, Atahualpa. Por lo que tú dices que tiene mucha importancia, también son fechas importantes cuando la bandera dominicana es arriada y se iza una extranjera, como ha ocurrido 2 veces en este país. No, pero ocurrió también el 65. Son puntos críticos. Son puntos eso no críticos. Es... ¿Qué cosa esta, Dios mío? Que no es lo mismo, o sea, lo otro es una ofensa a la soberanía y no hay por qué conmemorar lo que ha sido una ofensa, un agravio. Pero sí cuando tú recuperas tu libertad, cuando tú recuperas tu nacionalidad, sí es un motivo para celebrar. Entonces, hoy debía ser un día patriótico, de fervor patriótico, de conocimiento nacional, y ahí es que los cubanos nos llevan la milla. Todo lo que es historia se celebra o se conmemora en la isla cubana. Dígame, Cabral, ¿qué usted opina? Lo tenía muy pendiente cuando se mencionó que hoy formalmente se arriaba la bandera o se izaba la bandera nacional con motivo de la anexión. Es verdad, pasa desapercibido. La mayoría de los 16 de agosto tampoco se celebra, excepto, como tú señalaste, cada 4 años con la toma de posesión de las nuevas autoridades para regir los destinos nacionales. Hay otra fecha importante que tiene una similitud, y es que hoy hizo en la fortaleza de Ofama una concentración el coronel Camaño para entregar el gobierno constitucional que formalmente cesaba, dado los acuerdos
con la OEA y su organismo mequetrefe, porque eso era es todavía hasta cierto punto una institución de colonia. Cuando el coronel Camaño dijo en ese discurso una palabra muy resonante: el pueblo me ha dado el poder y al pueblo se lo devuelvo. Eso, aquí no se resaltan, es verdad, el nacionalismo de Cuba, obviamente por el régimen, por levantar los valores, cohesionar la nación, está presente en todos los cubanos. El cubano es seriamente nacionalista, cerrado en ese aspecto. Pero bueno, aquí no educamos. No, pero el dominicano, Cabral, es el más nacionalista de todos. Paradójicamente, porque sin tener la formación en términos educativos, sin tener la constancia de resaltar por parte de nuestro sistema de educación los hechos más importantes de nuestra historia, el dominicano siente por su país, por su bandera. No quiera usted ver lo que es el rostro de un dominicano cuando está fuera de este país y vislumbra una bandera de nuestra nación, o escucha las notas del himno, se le salen las lágrimas. Y eso uno, y aquí podemos vivir matándonos unos con otros, pero cuando se necesita defender el país, prácticamente el país se pone a una, salvo los traidores que siempre han existido, los Santana, pero generalmente nosotros nos ponemos de acuerdo para rescatar a nuestra nación. Y por eso hemos sido vencedores, que hemos peleado con todos los imperios. Los principales imperios del mundo han claudicado aquí en República Dominicana y se nos importa enfrentar la fuerza más grande que pueda exhibir el enemigo. Ciertamente, pero nosotros no hemos hecho la sistematicidad de organizar todas esas fechas patrias para crear conciencia nacional. Qué distinto a Cuba, cuando tú lo mencionabas. En Cuba está sistematizado como parte de las estructuras de gobernanza y de imprimirle a los cubanos ese amor a la patria. Aquí eso se perdió. Por ejemplo, en Cuba es una devoción exaltar a Martí. Le llamaban en una época los marsófagos o algo así. O sea, vivían de citar a Martí y tenían esa tradición en la cotidianidad cubana. Pero es verdad, aquí hay un nacionalismo inveterado para poderlo decir de alguna manera, porque hemos luchado contra todos los imperios. Es la única nación del Caribe que se ha enfrentado a todos los imperios. Tenemos esa particularidad, pero no tenemos cohesión nacional. Es una cosa contradictoria. El mismo hecho de la anexión te revela a ti que somos una nación inveterada. ¿Tú quieres ver si es si es verdad lo que yo te digo? Dile a un gringo o a un italiano, a cualquiera que se ponga a hablar mal de República Dominicana delante de un dominicano, para que tú veas lo que le pasa. Para que tú veas lo que le pasa. Comenzando por mentarle a su madre primero, porque el dominicano comienza por la mamá del otro. Danilo, dime. No, lo que quiero decir es que la diferencia entre Cuba y República Dominicana con respecto a lo que estamos hablando del sistema educativo. Yo he dicho aquí que una vez yo iba a Ondas del Yaque a trabajar y había un desfile. Porque yo trabajaba los días de fiesta igual que los normales, era un programa mío para mantener a la gente pegada. Y los estudiantes estaban desfilando, subiendo por la calle del Sol, y yo iba a Ondas del Yaque, 30 de marzo con sol. Y le pregunté a uno de los muchachitos que iba desfilando, ¿y qué están celebrando hoy? Y él me dijo, que un día como hoy fusilaron a Duarte. Eso no te lo va a decir un niño cubano, nunca. ¿Por qué? Porque a él le enseñan la historia analizada, cuáles son las causas y las consecuencias de los hechos históricos. Lo que Atahualpa dice que el dominicano siente
y lo deja ver, es sentimental. No es porque lo haya estudiado ni sepa cuáles son las consecuencias y cuáles son las causas del hecho histórico. Y tú sabes lo que significa en el hecho histórico, porque no es solamente para celebrar. Ahí tengo contradicción con Atahualpa. Y tú sabes lo que significó cuando el coronel Benoit llamó a Estados Unidos y le dio permiso para que invadiera este país en el 65. Eso es para analizarlo, porque la historia es para eso, para analizarla. ¿Por qué somos como somos? ¿Qué fue lo que nos pasó en el camino? Por eso es tan importante bajar la bandera española y subir la nuestra, y bajarla de nosotros y que venga otro país y la suba. Esos son hechos históricos que hay que analizarlo y que hay que entenderlo. No es solamente para celebrar, sino para ver por qué somos como somos. Y tú sabes lo que significa un país libre, espera, un país libre, que un día como hoy iza la bandera dominicana para no bajarla más, y que venga otro país y te pisotee, te la baje y suba la suya. Eso tiene una significación histórica muy importante y yo creo que también hay que tomarla en cuenta. Pero mira esto, uno de los momentos históricos que más se sistematizó el nacionalismo dominicano increíblemente fue durante la era de Trujillo. Se creó ese amor hacia la patria, hacia el lar nativo, porque parte de la dictadura era levantar la dominicanidad a todo trance. Y el sistema educativo celebraba todas las fechas patrias en las escuelas. Aquí se permiten esas celebraciones. Lamentablemente no se supo asimilar la parte positiva del régimen de Trujillo en cuanto a cimentar nacionalidad, dominicanidad como parte de los elementos fundamentales del ser nacional. Y eso se perdió y se ha ido perdiendo. Sí, porque pero nuestra Ramón, clase política... Ramón, no nos vamos a perder en una cosa. Estudiar la historia significa conocer las causas y consecuencias de los hechos. Hay un abogado dominicano muy destacado que en la era de Trujillo, estudiando en la Universidad de Santo Domingo, un estudiante le preguntó al profesor de Derecho Penal, profesor, ¿y por qué razón nosotros comenzamos en el Código Penal a estudiar los daños que se le producen a las personas, cuando hay un capítulo anterior? Este se llama Crímenes y Delitos contra las Personas, que comienza en el 295. Pero antes del 295 existe Crímenes y Delitos contra la cosa pública. Y el profesor le dijo al muchacho, porque yo no lo quiero meter en un lío a ustedes. Si yo comienzo a hablarle a ustedes de los crímenes y delitos contra la cosa pública, tengo que tocar el régimen que tenemos y yo no quiero hablar de eso. O sea que Trujillo lo que hacía era lo mismo, insuflaba el nacionalismo, pero no se podía hablar de las causas y consecuencias de los hechos, porque era una historia contada solamente con fechas y hechos aislados, pero no causas y consecuencias. Yo no puedo hablarle a ustedes sobre los crímenes y delitos contra la cosa pública, porque tendría que tocar la actualidad y estamos en un régimen que yo no quiero hablar de él. Vamos a hablar del homicidio. De ahí para adelante que vamos a hablar. Y se brincaba esa parte contra el delito contra la cosa pública. Bueno, vamos a entrar en las noticias. Hace rato que estamos en las noticias. Eso es una parte tan importante como la actualidad. Lamentablemente eso se perdió. Eso tiene esa educación mala, antidominicana. Hay que revisar los textos, pero déjemelo ahí. Vamos a esta realidad. Eso puede ser parte del cambio. Una reforma al sistema educativo que se ha estado demandando y hablando de educación de fondo y de lectura comprensiva que desapareció de la educación dominicana, porque uno de los mayores errores fue justamente el que la lectura comprensiva desapareciera. Usted ve que usted le da al estudiante de hoy, usted le da un texto con un cambio de puntuaciones
y que el cambio de puntuaciones cambia el sentido de la oración y prácticamente no lo entiende, no lo asimila. Entonces, eso puede ser parte del cambio de que se ha propuesto y por lo que el país votó. La es cosa posible es que tan se dé una seria. revisión y se creen las bases de una nueva educación dominicana, de un nuevo sistema, porque no solamente es educación dominicana. Ustedes saben que interesante. uno se pone a pensar a veces, como hoy es viernes, uno tiene la libertad de brincar y todo eso, pero usted se pone a pensar y es que nosotros los dominicanos hemos tenido, creo que un error grave, y es que hemos vivido de parche en parche. Fíjense que las reformas constitucionales, salvo la constitución del año 2010, que fue una constitución que se puso a disposición de la gente, se duró 2 años, se consultó, se amplió, prácticamente fue una constitución nueva lo que hicimos en el 2010. Claro que esa constitución dejó ventanas para que se produjeran cosas que se han producido después de ahí. No se petrificó la Constitución como debió hacerse para no fundir más con la Constitución, por lo menos durante los próximos 15 o 20 años. Pero siempre se deja la ventanita, como digo. Y hemos tenido el dislate, podríamos decir, de vivir de parches y querer resolver todo a la vez y no resolver nada. Cuando uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué se ha resuelto en los últimos gobiernos? Que podamos decir, tenemos un problema resuelto. Uno, tenemos el problema, que resolvimos el problema del agua potable en todos los hogares de la República Dominicana. Ya, no tenemos gracias a Dios, llenamos todas las expectativas, todos los hogares dominicanos tienen agua potable. Tenemos resuelto el tema de la conservación del agua y apenas quizás un 15 o un 10% de nuestras aguas territoriales llegan al mar, porque hemos hecho una cantidad de represas, pequeñas presas, que nos garantizan esos reservorios para el mejor manejo del agua. Tenemos el problema del transporte público resuelto. No. ¿Qué hemos hecho? Ir poniendo parches. Tenemos el sistema educativo ya organizado, con una currícula bien diseñada, con un objetivo diseñado para enseñarle a los estudiantes. Vamos a definir qué vamos a enseñar en historia, porque ¿qué cambia la historia en términos de contemporaneidad? Es muy poco. O sea, si usted dice, pueden surgir nuevos análisis, por ejemplo, por qué se produjo la batalla de la Estrelleta, por qué no, en vez de perder, ganamos y todas esas cosas, pero son los mismos hechos que están ahí. Entonces, definir qué le vamos a enseñar a nuestros estudiantes, qué tienen los estudiantes dominicanos, primero para estar actualizado en términos tecnológicos, segundo para resaltar los valores del país en términos de historia dominicana. La historia dominicana aquí tiene partes, lapsus, o sea, brincos, que usted no entiende por qué se da ese brinco. Claro, se da ese brinco porque había una clase que hacía que esos brincos se produjeran, porque no podían tocar a Danilo Basilio, porque el hijo de Danilo Basilio todavía estaba ahí. Entonces había que brincar esa parte de la historia para que cuando Danilo pasara por ahí le dijera, mire, ese es un hijo de Trujillo, o hijo de un trujillita, o de un calié, o de un, ¿cómo era que le decían? Un palero. Sí. Entonces, no hemos dejado resuelto un problema definido. Cada vez que hay elecciones en la República Dominicana es como si fuera por primera vez que estábamos organizando unas elecciones. Cada vez. O sea, no tenemos un perfil definido
que tampoco entiendo por qué hay que estar cambiando a los miembros de la Junta Central Electoral después que pasa cada elección. Yo no lo entiendo. Hay instituciones que debían tener una, valga la redundancia, una institucionalidad tal que no debían ser tocados, pero para eso habría que poner a gente ahí que dé muestras de apartidismo, dé muestra de formación, de que no va a estar torciendo una cosa y haciendo y triquiñuelas para favorecer a alguien, pero debíamos tener algo que digamos, que podamos decir, caramba, resolvimos este problema. Ya no tenemos que hablar más de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral se va a pasar 4 años trabajando en los registros civiles y en organizando el padrón, y todos los años de elecciones tenemos que organizar el padrón, hay dislocamiento, o sea, cosas que debían ser naturales, que se sumen a lo que hay. Bueno, tenemos hoy 7,5 millones de votantes habilitados. Bueno, para el año 2024 seguro que vamos a tener por lo menos 8 millones, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es sumar el 500,000 más, pero no, todos los años de elecciones es lo mismo. Y a última hora estamos averiguando y estamos haciendo denuncias que el presidente de la Junta esto, que el presidente de la otra, igual que la autoridad monetaria. La autoridad monetaria de un país debe estar ahí independientemente del poder político, del partido político que llega, porque eso es parte de lo que es la sostenibilidad y la estabilidad del país. Pero aquí, desde que se cambia un gobierno, se cambia todo. Hay cosas que usted puede cambiar, pero no tenemos nada resuelto. Y ese es uno de los graves problemas que hemos tenido en la República Dominicana. Y el enrostramiento que se le hace justamente a los partidos políticos. Ok, usted duró 10 años en el poder. ¿Cuál fue el problema que usted resolvió? Yo hice esto, yo hice lo otro, pero algo definitivo usted dejó resuelto. Por eso yo alababa tanto el caso de la entrega de títulos por parte del gobierno del presidente Danilo Medina. La gente probablemente no dimensiona en su totalidad lo importante que es para un campesino, para una gente que tiene 2 generaciones viviendo en una cuesta o en una loma o en una parcela, y nada más sabe que es suyo porque tiene 2 generaciones viviendo ahí. Y los vecinos saben que esa es la tierra de Danilo, la tierra de Cabral, pero es porque Cabral tiene 50 años, pero Cabral no tenía un papelito que dijera que esa tierra era suya. Eso es un asunto que es importante, el poder dotar a la gente de títulos de propiedad. Pero sin embargo, fíjense que hay tantos títulos de propiedad en el país que si se aplicaran todos, tendríamos una República Dominicana de 3 pisos, con los líos y las falsificaciones que se han hecho. Entonces, mira, Atahualpa, eso es lo que debemos enfrentar. Mira, tú has tocado muchos temas y todos se reducen a uno. Hay algunos sectores estudiosos de la sociedad que dicen que eso de educar al pueblo de esa manera no es fortuito, que es que mientras menos letrado es el pueblo, más fácil es de dominar. Y es verdad lo que tú dices. Hay cuestiones que deberían ser inamovibles, como el juez, por ejemplo. Aquí todavía no hemos llegado a que el juez es inamovible. ¿Por qué razón? Porque está puesto ahí. Y si no me responde, te rompo todo lo que Dios te dio. Y nosotros no asistimos. En el mismo gobierno que tú resaltas algo tan positivo como el asentamiento, como expedir un título de propiedad para que eso le sirva a la gente de coger prestado y desarrollar ese pedazo de tierra. En ese mismo gobierno vimos cómo agarraron a Miriam Germán Brito y la arrastraron por las calles porque no respondía o tengo miedo que se me enfrente. Todo lo vimos. O sea, no hay nada fortuito, todo es no ha existido ninguna voluntad desde el Estado para que esas cosas cambien, porque quieren utilizar el poder para su beneficio. Lo que se estén pensando. Lo que se estén pensando. Óyeme. Lo que se estén pensando que cambiar al PLD por el PRM es un cambio, pueden tener una pesadilla. ¿Por qué razón? Porque es la misma clase social que se está
bailoteando 4 años tú y 4 años yo. No va a afilar cuchillo para su garganta. ¿Por qué en Cuba sí ocurrió? Porque Fidel Castro no tenía que reelegirse y no tenía nada que perder. No fuimos. Este país yo lo voy a preparar para que sea mejor. Por eso esos cambios se dan allá y aquí no. Trujillo tuvo la oportunidad y Balaguer también. No, Trujillo Lo utilizaron para su beneficio. Miren, a mí, yo estoy absorto aquí oyéndolo a ustedes. Ustedes me acusan a mí de pesimismo en cierto aspecto. Es decir, aquí no se ha resuelto el problema. Aquí no hay la viabilidad de la nación dominicana. Porque nuestra clase no son los políticos, es nuestra clase dominante la que no tiene un criterio de nación, de continuidad, de institucionalidad, de separación. O no quiere entrar. Y de ahí surgen esas figuras mesiánicas, caudillescas, que entonces crean las condiciones de la centralización del poder porque le conviene a esa clase dominante que Juan Bosch llamó burguesía arritmia histórica, o Jiménez Grullón decía burguesía atípica. De manera que esa es la esencia, porque nunca ha habido el interés de fomentar la nación en su real contexto y en su alcance. Lamentablemente siempre es una tarea pendiente, se cascabelea cada 4 años en los procesos electorales, pero de ahí no pasa. Es verdad, hablamos de una revolución educativa, pero eso es un cliché, porque se queda en papeles, no se profundiza, no se establecen planes nacionales. Y así pero miren, yo no quisiera que se disgregara cuál fue la idea del comentario, porque Danilo metió algo ahí como si fuera a referirse a un gobierno. Yo estoy hablando del Estado. Y más que todo, estoy planteando por qué no hemos, nos mantenemos casi a pesar de haber crecido, de haber desarrollado el país, porque el país se ha desarrollado, el país no es el mismo del año 1950, pero no hemos ido posponiendo la solución de los problemas. Por ejemplo, si el liderazgo político dominicano se hubiese puesto de acuerdo para hacer, que hemos hablado mucho de eso, un pacto de nación, para ir resolviendo problemas uno a uno, porque uno a la vez te va dejando cosas resueltas. Ya yo no tengo que pensar más en eso. Por ejemplo, que cada gobierno se comprometa, o cada partido, cada gente que llegue al poder o que tenga posibilidad del poder, se comprometa a hacer un tramo de la construcción de esa historia. Yo no concibo, sobre todo, que en un país como el nuestro, todavía a estas alturas, los hogares, una buena parte de los hogares dominicanos no tengan energía eléctrica o no tengan agua potable. O sea, debimos haber trabajado en ese orden para dejar ese asunto resuelto. Y ya sabemos que de ahí para adelante es mantenimiento, pero hay otra cosa. El dominicano y sobre todo las autoridades del Estado, del gobierno, de todos los que han pasado, han sido alérgicos al mantenimiento de los bienes del Estado. Usted ve que la guagua de Antonio Marte pueden tener 25, 30 años, o los que usan el transporte escolar privado. Usted ve guagua que las traen de Estados Unidos, ya con su tiempo de vida útil ya pasado, y la traen a República Dominicana hasta con el mismo color y el mismo nombre. Y esa misma guagua que la sacaron de allá, aquí tienen 20 o 30 años trabajando y no le pasa nada, se mantienen. Pero usted trae una flotilla para la OMSA y al año y pico usted se encuentra que el 20% de esa guagua está desguazada en los talleres de la OMSA, porque no hay una política de mantenimiento.
Usted ve que ahora mismo tenemos 46 hospitales o 45 hospitales que han sido entregados con última tecnología, remozados, todo eso. Vamos a ver cómo van a estar esos hospitales en 2 o 3 años, porque no hay una política de mantenimiento. Aquí se han nombrado administradores políticos, directores políticos. Aquí no se ha entendido que el administrador y el director de un hospital tienen diferentes funciones. Hay médicos que han hecho especialidad en administración de hospitales y a los hospitales deben ponerse en un consejo de dirección para que vele por esas instalaciones. Pero ¿qué va? Aquí ganó fulano de tal. Danilo fue el que dio 4 brincos en una patana, es médico, amigo del candidato, y hay que ponerlo director del hospital. ¿Ya? Porque es médico. No, Bueno, ponme la onza. la pausa, Ponme la onza para yo decirte. Ponme la onza para yo decirte por qué no se le da mantenimiento. No me pongas para los hospitales. Ponme la onza. Continúa por aquí, por ahí, después que regresemos, para yo decirte por qué no se le da mantenimiento. Yo voy a despedir en esta pausa con una palabra del papá de Sánchez. Mi hijo, esto podrá ser un país, pero jamás una nación. Lo dejo ya en ese cierre de reflexión. Eso es. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia, pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana.
Bueno, estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Adelante, Danilo. Sí, mira, tenemos que tomar, como ayer, como noticia principal, la situación en Santiago de los Caballeros con la pandemia que nos ocupa. Las noticias procedentes de los hospitales, de las clínicas, no son halagüeñas. Tal parece que la capacidad de internamiento de los centros de salud sigue bajando, la capacidad de aceptar nuevos ingresos. Se habla de clínicas privadas que tienen mucho renombre, pero también se habla del Cabral Ibáez. Y existe, dice un titular, una alta preocupación entre las autoridades sanitarias, de los gremios de salud y las direcciones de los centros asistenciales ante el auge de demanda de internamientos de pacientes afectados por el COVID-19, que amenaza con hacer colapsar el sistema hospitalario. Nosotros vimos ese cuadro, lo vimos desde lejos, porque ocurrió a principio de iniciar la pandemia en Italia, en la parte norte de Italia, lo vimos en España, lo vimos en algunos países de América Latina, donde la gente moría en un pasillo del hospital porque no había dónde internarlo. Y tal parece que la cosa se está complicando con respecto a nosotros. Y eso que vimos que ocurrió por allá, nosotros no tomamos las previsiones del lugar pensando que nosotros somos inmunes. Hay un relajo horrible en el comportamiento de la gente y en la actitud de la autoridad. Es como si no estuviera pasando nada. Ahora yo estoy viendo más vehículos en la calle que nunca. Eso es tapones y tapones. Todo el mundo está en la calle y no se guarda el debido respeto. Los conchos de Santiago siguen montando 6 personas, 4 atrás y 2 adelante. En estos días me monté en un vehículo del concho que por el frente de mi casa pasa una ruta y me monté adelante porque estaba vacío. Habían 2 personas atrás, pero llegamos frente a Zona Franca y había un grupo esperando. Y el chofer me dice, échate para acá. Yo le dije, que me eche para acá, ¿para qué? Dice, porque se va a montar uno. Y digo, yo no acepto gente aquí al lado. Y me dijo, toma, vete en otro carro. Yo tenía el derecho de no bajarme porque yo conozco mis derechos. Después que yo me monté, él no me puede desmontar. Sin embargo, yo para no armar un lío ahí, me desmonté. Duré 15 minutos esperando otro. Pero eso está ocurriendo y la autoridad no interviene. ¿Por qué razón? Porque el carro de concho es de él y él hace con eso lo que le da la gana sin darse cuenta que le está dando un servicio y que hay normas para dar ese servicio en la actualidad en que estamos. Es verdad que la gente se está manejando como si estuviera despistado, que la gente no guarda el distanciamiento físico, que muchos utilizan la mascarilla debajo de la barbilla, otros la utilizan en el codo como el casco protector. Pero eso no se debe permitir, porque nosotros tenemos una sociedad organizada en principio con sus problemas, con sus flaquezas, pero nosotros tenemos autoridades que tienen necesariamente que utilizar el poder que se le da para las elecciones para que nos defienda y ponga las cosas en su lugar. Es verdad lo que dice Atahualpa, la gente tiene mucha culpa de lo que está ocurriendo, porque no toma en cuenta los protocolos que se le exigen y que son tan fáciles. Mira qué fácil es, no te acerques mucho a fulano, no permita que te hables sin mascarilla, ni le hables a nadie sin mascarilla. Con eso solo pudiéramos nosotros tener un control más o menos como Dios manda de la pandemia. Pero no, cuando ese protocolo se viola en el concho, hay cuchumil que lo están haciendo por otro lado. Por ejemplo, yo tengo la percepción de que la gente que está guardando cuarentena en su casa porque dio positivo, si se le está dando seguimiento o no. Y eso no lo puede hacer la familia de él. Eso tiene que hacerlo necesariamente la autoridad. Cuando el concho te monta 6, que está prohibido, la autoridad debe intervenir y poner las cosas en su lugar y exigir el cumplimiento
de las disposiciones. Porque Dani, si no, si esto continúa como va, nosotros pasaremos a estar como han estado otros países donde no hay donde internar a nadie y la gente comenzará a morir y nosotros lo que tendremos que poner la mano en la cabeza. Pero yo creo que todavía a estas alturas, que estamos casi en el colapso en Santiago, yo no he visto una medida que se haya tomado para poner a Santiago una situación especial para que no continúe creciendo. mira, cuando estábamos tocando el tema del transporte y los protocolos del coronavirus, yo hablé, que tú te echaste a reír, que pongan unos retenes en la ruta y agarren al primer chofer y le apelen los pasajeros y lo saquen ese día. Porque aquí actúa la gente por la obligación, por la fuerza. Ninguno de esos choferes va espontáneamente a usar protocolos. Lamentablemente es soñar despierto. Todos esos choferes del concho público, los que están atrás de los 25 y 30 centavos, se le importa las pesos. Son pesos. Hay un pueblo sin conciencia que no exige, que no se le desmonta de los vehículos, se le queda ahí, usted no puede montar, y dice, pero por temor a un conflicto o por temor a un pleito, dejan pasar las cosas, porque así somos nosotros y así actuamos. Pero el coronavirus está avanzando de una manera vertiginosa en Santiago. Vi una declaración de la clínica, de distintas clínicas, Unión Médica, la clínica Corominas, el HOM, diciendo que ya no hay posibilidad de ingresar a nadie más. De ingresar a nadie más, y que si le llegan tendría que hacerlo en los pasillos. Entonces nosotros tenemos prácticamente un colapso de la salud. Estamos al borde de una situación que nos va a pasar igual que Brasil o igual que Ecuador, que se salió de la mano y traerá decenas de muertos. Pero lamentablemente aquí no se está viendo eso, pues también estamos metidos en el cambio de gobierno. Estamos metidos, ¿qué va a hacer Luis? ¿Dónde está? ¿Dónde yo estoy parado? Todo ese tipo de cosas. Entonces, atenúan que no se le ponga la atención debida a lo que nos está viniendo arriba, porque lo tenemos arriba de una manera aguda, el tema de los infectados del coronavirus. Y van a ser peor, porque no hay una atención debida. No hay una sistematicidad de poder por lo menos aislar y todo ese tipo de cosas. Oye, yo creo que vamos a hablar. Yo tengo una sugerencia para Santiago que podría hacerse general en el país entero. La autoridad debe detectar o definir cuáles son los barrios más afectados. Mira. Hacer cuarentena barrial. El doctor Báez. Oye, hacer cuarentena barrial, como se está tratando o se estaba tratando de hacer cuarentenas municipales. El de este municipio no puede pasar para el otro. ¿Cómo se va de Altos de Rafey? ¿Cómo se llega al ensanche para allá? De tal manera, no puede juntarse todo. Lo sentimos muchísimo. Es la única forma, pero eso no lo puede hacer el ciudadano. Eso lo tiene que hacer la autoridad, jugar su papel. ¿Qué es lo que determina la detención de la propagación del virus? El distanciamiento social o físico. ¿Y quién lo implementa? Las personas. No se lo podemos dejar a ellos. Tendríamos que irnos 40 años más atrás y educarlos para que hoy puedan hacer eso. Están mal educados. No tienen la formación para entender y practicar eso. Entonces, para eso existe la administración del Estado. Que yo sé que Atahualpa debe estar retorciendo el hocico porque yo siempre me voy por ahí. Pero yo insisto en que tiene que intervenir el Estado con su fuerza. Danilo, perdón, es que no hay una planificación. Creo que en estos días el doctor Báez, que es un técnico especializado, infectólogo, médico, prestado por los Estados Unidos, aunque es de origen dominicano, planteó hacer una evaluación por provincia y aquellas que están menos afectadas,
irle liberando a la que está más afectado, aplicarle más toque de queda, la gradualidad. Pero no se está haciendo eso. Quizá el ministro dice, bueno, yo me voy dentro de un mes. No sé, puede ser que le estén dejando toda esta canal arriba a las nuevas autoridades, quién sabe. Yo no creo, porque la yo creo que ese comentario no cabe, porque no creo que esa ha sido la actitud del ministro de Salud Pública. Yo no creo que se esté pensando. Esa es mi opinión. Si no están actuando como debe ser, él no cree en cosas, pues entonces le está dejando la canana en desarrollo a las próximas autoridades. Pero yo no creo, Ramón Cabral, yo no creo que ese sea un plan. Lo que yo creo es que siempre se actuó así, aunque decíamos que yo no sé de dónde lo sacaron, que el país del mundo que mejor manejó la pandemia éramos nosotros. Era mentira. Y estamos viéndolo ahora. Y estamos tratando de buscar soluciones ahora que pudieron haberse utilizado antes. Pues yo no creo que sea un plan para hacerle daño a nadie. No, yo no lo digo que sea un plan elaborado, pero ya yo me voy, ya yo pierdo el entusiasmo. Ya yo me voy, yo pierdo el entusiasmo y hago lo que pueda y punto. Eso hace 2 días. Ramón, las elecciones fueron el domingo. Claro. Desde antes se estaba actuando así. Nosotros los exigimos. Nosotros aplaudimos a Abel Martínez porque le echaba chorro de agua a los que no guardaban la distancia física. En las filas lo estábamos aplaudiendo y eso era una medida. No, había mucha gente criticándolo y diciéndole dictadorcito. Y otros lo aplaudían porque lo conseguía. Pero eso era una cuestión particular. Eso no era un plan general del Estado. Eso solamente se vio en Santiago. Y pero, quizás por ejemplo, el administrador municipal lo hizo porque vio que Abel lo estaba haciendo. Pero es verdad, no tenemos un plan ¿qué general. se hizo con la señora? No sé. Por ejemplo, al principio, con la señora de Macorís, ¿qué se hizo? Exacto. Se dejó que se propagara. Hubo una negligencia, yo no sé, de alguien. Tiene que haber un culpable, lamentablemente. Cabral, trata de entenderme. Cuando yo dije ahorita que las personas que están guardando cuarentena en su casa porque dieron positivo, explícame qué está haciendo la autoridad para ver si lo está cumpliendo o si anda por ahí infectando a todo el mundo. No, yo estoy en mi casa, no, yo estoy aquí. ¿Qué está haciendo la autoridad para saber si de verdad lo está cumpliendo? Yo creo que se está sobreabundando y ustedes tendrán su criterio y cada uno lo ha expresado de manera recurrente en este programa. Pero fíjense unos datos que quiero dar con relación a el tema justamente de las consecuencias de la pandemia a nivel mundial. El último informe que ha dado la Organización de las Naciones Unidas, ahora en junio, ya salió publicado, habla de que 45 millones de personas pasarán de clase media a la pobreza. Para los amigos televidentes, ya no era asunto de dividir clase media, media alta, media baja y pobres. Siempre y en el país desde hace un tiempo se ha utilizado la otra clasificación de la clase vulnerable en riesgo, que es aquella que salió de la pobreza, entró a esa franja, que es donde tú entras a clase media, pero con un pequeño resbalón tú vuelves a la pobreza, caes en el estado anterior. Y con estos datos que ha aportado el último estudio de la Organización de las Naciones Unidas, se está hablando de que 45 millones de personas pasarán de la clase media a la clase pobre o a la pobreza en América Latina y el Caribe. Otro dato que ofrece es que la mitad de los muertos se registran en los 4 países más afectados del mundo, como son Estados Unidos con 132,000, hasta el corte, Brasil con 67,000, Reino Unido con 44,000, Italia con 34,000 y
ese corte se hizo el pasado jueves. En total se han registrado, para que la gente entienda, porque eso es lo que hay que decirle a la gente, 12.123.297 casos con 201.290 muertos. Y otro dato que aporta este estudio es que ya se habla de que el epicentro de la pandemia va rumbo o está ya en Latinoamérica y el Caribe, porque registra más de 3.100.000 casos confirmados y más de 135.000 muertos, sobre todo Brasil, México, Perú y Chile. Y la ONU en este estudio estima que la caída del Producto Interno Bruto de este año en América Latina y el Caribe será de 9,1%, que es la caída del Producto Interno Bruto más, la mayor caída en 100 años. En 100 años, incluyendo la depresión del 30 en Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, la mayor depresión de todo el último siglo ha sido justamente, se proyecta con esta situación del coronavirus. La gente no ha entendido. La única diferencia de ustedes con mi opinión, o sea, de mi parte, la diferencia mía con ustedes, yo no digo que ustedes están equivocados, como dice Danilo. Usted está equivocado, parece cubano. O los cubanos no dicen que difiero de ti. No, el que está equivocado eres tú. La diferencia mía es que enfoco más en decirle a la gente que son los verdaderos responsables de la propagación o de la contención de la pandemia. Y que son los ciudadanos los que tienen que adoptar posiciones para preservar su propia vida y la de los suyos y la de los demás. Y que esto es una realidad, que no es un asunto como se manejó aquí en todos los órdenes políticos, el tema del coronavirus, que es una realidad. Ya la Organización Mundial de la Salud, y esto es alarmante, en el día de ayer reconoció la propagación del virus por vía aérea, que sociedades de infectología mundiales estaban reclamándole a la Organización Mundial de la Salud que aceptara, que declarara que el virus se transmite también por la vía aérea. O sea que el hecho de que antes, no que a 1,5 metros o a 2 metros ya usted no se puede contagiar, no. Se está hablando ya de que el virus está en el aire, que no es tan pesado como se decía, que cae a la distancia de 1 metro. Parece que dentro de las mutaciones, esas gotitas se han hecho más livianas y están permaneciendo más tiempo en el ambiente, en el aire. Y ya eso lo reconoció en el día de ayer la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí es que debemos insistir. Pero no solo eso, los datos que se están proyectando en términos económicos hablan de que la pobreza extrema va a aumentar de manera considerable en toda Latinoamérica y la tasa de pobreza podría aumentar en las proyecciones que se dan en un 7% para el cierre de este año 2020. La ONU habla que la extrema pobreza, que es cuando usted quizás consigue un plátano para comérselo en el día, aumentará 4.5. Eso significa 28 millones de personas para afectar a un total de 96%, que es el 15% de la población de América Latina y el Caribe. Y aquí hemos estado jugando con él, porque la diferencia está en que la protección, las disposiciones tienen que ser estatales, tienen que ser rígidas, tienen que ser al garrote, al estilo de la dictadura. Usted sale, le rompo la cabeza, o usted sale, lo meto preso,
y la conciencia del ciudadano no ha existido en una buena parte de la población. Y ahí es que está la diferencia. Cuando estos números aterradores se vayan convirtiendo poco a poco en realidad, donde en un país como el nuestro, que la informalidad es la que domina el mayor porcentaje de los empleos, de la producción, y que esa franja, que es la franja vulnerable, caiga otra vez en la pobreza, tendremos que hacer nuevos esfuerzos para lograr retornar al punto que teníamos antes del coronavirus. Entonces, todas esas cosas es que hay que decirle y remacharle a la gente, señores, mientras más duremos en esta situación, peor nos va a ir. Fíjense lo que pasó en Italia. Nosotros abrimos los aeropuertos, la frontera por los aeropuertos. ¿Qué pasó? Bueno, estamos abriendo el turismo, estamos buscando la forma de relanzar la economía poco a poco, pero Italia dijo, no queremos ciudadanos que provengan de República Dominicana. Eso quiere decir que el turismo italiano, que tiene una gran incidencia en la República Dominicana, comienza a dar el primer paso y podría tener una reacción en cadena con la otra parte que compone Europa junto a Italia. Entonces, ¿cómo vamos a relanzar el turismo cuando estamos ahora mismo en una declaratoria de pandemia? O sea, son de las cosas que tenemos que insistir para que la gente entienda. Mientras más dilatemos en adoptar nosotros como ciudadanos medidas de protección para contener el virus, más vamos a tardar para lograr una covidianidad más llevadera para cada uno de los ciudadanos. Te quedaste, te faltó algo. Lamentablemente. No, espérame. Te faltó algo, Atahualpa. ¿Qué hacer? Educamos a la población para que haga lo que tiene que hacer. ¿Qué hacemos con el concho? ¿Qué hacemos? Yo tengo un hijo que es el segundo día que no va a trabajar a Zona Franca. Porque para someterse a que le den el visto bueno, esa empresa donde él trabaja. Pero ten cuidado porque son asuntos personales. No son personales. No. Son generales. Asuntos de desempeño de una situación que afecta. Atahualpa, no me vengas con esa, por favor. Yo voy a decir lo que pasó. Bueno, pero perdóname. Si tú te ofendes, Danilo, tú oféndete, pero si es un asunto de personal donde trabaja tu hijo en una empresa, yo no veo por qué también citarlo cuando se puede hacer de manera general, porque eso podría para que se vea que es fehaciente. Esos trabajadores de ahí que le estaban dando con mucho cuidado el desayuno, ya le dijeron, váyase para la calle a comprarlo. Y todos van para la calle a comprarlo. Eso no es particular de mi casa, eso es general. Es una actitud de una empresa que debe ser fiscalizada por el Estado. ¿Qué van a hacer los trabajadores? No, denos la comida aquí como nos la daban antes, bien limpia. Y que una doctora que en supervisa, ¿cómo lo estaban haciendo? Ya se hartaron, están mandando a la gente para la calle. ¿Qué significa eso? Exponer. Bueno, que sí, no, significa que no es exponerlo, sino no es exponerlo, significa que el ciudadano que va a trabajar tiene que saber que si va a comprar un desayuno o va a comprar lo que sea, tiene que protegerse y pedirle al otro que se proteja. Porque es que tú quieres tirarle la responsabilidad al otro. Y la responsabilidad del otro, la responsabilidad personal. Ok, ¿qué hacemos con el concho? Pero que tú estás enfocado en el concho. Bueno, el concho uno. ¿Tú sabes cómo se resuelve lo del concho? Ok, pues te voy a preguntar otra. ¿Tú sabes cómo se resuelve lo del concho? ¿Cómo? Fácilmente, con una responsabilidad ciudadana. No se monte cuando haya más de 2 personas, más de 3 personas, no se monte. Sí. Porque no podemos ponerle un policía a cada carro. No, es que tú quieres sacarle la castaña del ciudadana. Tú le quieres sacar la castaña del fuego al gobierno. El hijo tuyo que tú lo citas. Y la mayor responsabilidad. La mayor responsabilidad. Se están pisando. Nosotros dijimos gobierno. No solo hable. Una cosa, ok. Tú quieres ver una cosa, Atahualpa. Atahualpa, tú quieres ver una cosa. ¿Quién fue que determinó
que los que pasen por República Dominicana no pueden llegar a Italia. ¿Qué fue que lo determinó? El Estado italiano tiene que cuidar a su gente. Nosotros no. Nosotros le abrimos a los americanos que lleguen. Pero es que Pero espérame, cuando la Unión Europea prohibió que aviones norteamericanos lleguen allá, nosotros le estamos abriendo. O sea, es una actitud de administrar el Estado y entre los ciudadanos también. ¿O tú no estás de acuerdo con que haya en realidad cuarentenas por municipios? Que los que están más infestados no puedan ir a los que no tienen infección. Bueno, volvimos a caer en el mismo tema. Pero claro que tenemos que caer ahí. El Estado tiene que jugar un papel igual que claro que sí, fundamental. Pero tiene que poner las reglas. Por ejemplo, nosotros abrimos el turismo, pero los ciudadanos dominicanos aquí, los Estados Unidos no permiten que viajen allá a los que son, tienen visa de turista o de cualquier otra denominación. Lo tienen prohibido. Estados Unidos tiene países prohibidos de que no puedan volar allá sus aviones. Es decir, hay que tener regulaciones. Ahora, eso implica un plan maestro, no solo de combatir el tema del coronavirus, tiene que haber un plan para la recuperación económica. Yo creo que ya eso es materia de las próximas autoridades, hasta cierto punto. Ver qué y en qué forma, si hay que cambiar el método, si hay que tomar cuarentena. Tienen que analizar una serie de factores o deben estar analizando los equipos médicos para tener mínimamente una solución. Ahora, hay otro problema grave, el hacinamiento en los barrios. ¿Cómo tú combates eso? Al que le salen una familia con 9 personas en un espacio cerrado. Y tiene una cuarentena en su casa. ¿Y cómo tú la puedes? Y además, yo oigo de que se ha rumorado una semana de posibilidad de hacer toque de queda 24 horas. ¿Cómo? Pero ya eso se habló y se dijo que no. Bueno, pero se lo tiene como... Pero ya eso se habló y se desmintió. Pero es que a donde no hay un completo confinamiento, no hay efectividad contra el coronavirus. Lo demostró China. Lo demostró. Son las Vietnam. 8:10, vamos a publicidad, venimos ahora. Óyeme, lo demostró China, no, lo demostró. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Un auto es el reflejo de su dueño y en PIL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PIL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com.
Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros. Hoy esfuerzo es preocuparnos porque otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro, salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Bueno, estamos de regreso. Ustedes han oído mucho hablar en este tiempo del famoso método de Hunt. Y la mayoría no sabe, no entiende cuál es el problema o cómo se aplica el método de Hunt para seleccionar la representación congresual en el área de los diputados y también la relación municipal en el área de los concejales. Y a veces hasta se hace tan frecuente el manejo de una terminología que la gente la acepta porque sí, no sabe el origen, de dónde viene esta modalidad de selección. Y como una especie de cultura, y explicar un poquito de qué se trata, porque hoy en Santiago y en la mayoría de las demarcaciones, el tranque para seleccionar los diputados ha estado justamente en la aplicación del famoso método de Hunt. Y lo pronuncio de esa manera porque que la gente cree que es como si fuera el home play del estadio. El Víctor Hunt fue el creador de ese método, un ciudadano belga que dijo hay que tener representatividad de las minorías. Y esa fue la idea de que un partido pequeño, emergente, pudiese a través de ese método tener una representación de esa minoría que representaba en el Congreso de la República. Y ese ciudadano belga creó ese método. Entonces aquí tenemos ya desde hace un tiempo aplicando esa metodología para la selección de los candidatos a diputados y también se aplica en los aspirantes o candidatos a regidores. ¿Cómo se maneja eso? Si usted tiene, por ejemplo, 4 partidos que están en las elecciones, el partido que obtiene la mayor cantidad de votos en esa circunscripción es el que se lleva el primer diputado de esa circunscripción. Pero eso habría que hacerlo gráfico. Voy a ver si lo preparo para hacerlo gráfico. ¿Cómo se hace esa división? Lo primero es que vamos a suponer, se pone partido 1, A, B, C y D y se coloca 1, 2, 3, 4 y 5 en
una barra horizontal. La primera votación son 200, 300 votos. Bueno, pues esos 300 votos a 250 se divide por 1, 200 votos entre 1 da 200, el primer diputado es para ese partido. Así sucesivamente se va dividiendo. El que sacó 150, entonces ese 150 se divide entre 1, da 150. Le toca el segundo diputado porque el primero quedó, o sea, el primero quedó con los 200 votos en la primera posición. Y se va dividiendo la votación hasta que le toque, o sea, si le llega a el más pequeño. Pero ¿qué resulta? Que esto yo pienso que hay que descartarlo, porque no creo que sea lo justo. Eso saca a una persona que haya sido quizás de las más votadas, que es el caso que se está dando en Santo Domingo y aquí en Santiago, lo saca de la posibilidad de representar a su comunidad, porque su partido, a la hora de aplicar ese método, queda por debajo en las divisiones que se hacen. El que quedó en 200 sacó el primero, pero esos 200 se dividen entre 2 para el próximo paso. Ya queda en 100. El de 150 se divide los 150 entre 2 y queda en 75. Eso quiere decir que los 2 primeros diputados es del partido A, que sacó 200. Y el partido B quedó con 75 en la segunda división. Cuando usted divide, entonces, los 100 que quedan en la primera división entre 2, le va a quedar con 50, el otro quedó con 75, entonces le toca al diputado a eso. Pero el diputado que haya sacado por sí solo una votación extraordinaria fácilmente puede quedar fuera de la curul, porque ese método privilegia a los que son considerados minoritarios o representantes de una minoría. Cuando lo lógico es que si un diputado sacó 5,000 votos y quizás resulte el segundo o el más votado de todos, es ilógico que se quede fuera. Entonces yo pienso que en una revisión que se haga de la ley orgánica del régimen electoral, ese método debe ser descartado. Hace ya quizás más de 20 años que se está aplicando en la República Dominicana y debe revisarse. Aquí en Santiago hay un lío del carajo con los diputados. Ayer se dijo que habían sacado a los delegados de los partidos, que era una triquiñuela que se estaba haciendo para violentar la voluntad popular, porque se quería asignar diputados que no habían ganado, se quería asignar diputados al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, un rebú que yo me imagino que a ustedes les llegó los audios y todo lo que se estaba manejando, no solo en la Junta Central, en la Junta Municipal de Santiago, sino en la misma Junta de la capital, del distrito, de la provincia de la capital, el Gran Santo Domingo, se dio y se está dando el problema justamente porque un diputado de los más votados puede quedar fuera precisamente por la aplicación del famoso método de Hont. Entonces, eso debe descartarse. Y el que sacó su voto, ese es el que va a representar a su demarcación, a su circunscripción. No podemos decirle a no, usted sacó 5,000 votos, pero aquel que sacó 1,500 es el que va, porque la división con el método con la aplicación del método de Hont, ese es el que tiene que ir a representar al Congreso de la República. Creo que eso es un anacronismo que hay que revisar. Atahualpa. Mira, pero también están hablando más allá del método de Hont. Están hablando de que hay adulteraciones de actas. Eso es peor todavía, porque entonces los números no corresponden a la realidad. Es decir, la propia Junta del Distrito de Santo Domingo Este está solicitando que a partir de hoy intervenga la Junta Central Electoral para el tema de la distribución de los diputados. Es decir, esto debe servir de experiencia, qué es lo que y cómo se van a elegir los próximos diputados, ya no para estas elecciones, para la venidera, con una mejor situación matemática, porque esto es un problema matemático de votación. Entonces,
eso es lo que hay que definir. Si el método de Hon hay que eliminarlo, porque se elimine, porque si está el problema, queda excluido a veces los votados. Entonces, no para que ustedes tengan una idea, este método data del año 1878, que lo creó ese ciudadano belga, Victor Hon. 1878, más de 100 años. Es la realidad hoy, la de 1878. Aquí se empezó a aplicar porque aparecieron un par de científicos que a hablar de la minoría, que tenía que tener representatividad y que lo mejor era el método de Hon. Hay otros métodos que se utilizan en el ejercicio democrático, pero el de Hon es el que se ha manejado y nosotros lo estamos usando desde el año desde el año 2013, a raíz de del voto preferencial, cuando se establece el voto preferencial en la República Dominicana, que es a partir del año 2003, es que empieza a hablarse del método de Hon hace 7 años. Pero ese método viene creado en 1878. Tiene 122 años. La misma realidad que teníamos en esa época. No es la misma realidad. Pero siempre ha habido gente que son los protagonistas. No, quien defiende ese método podría decir que hoy está más vigente que nunca por el derecho que tiene que tener la minoría a participar en la administración del Estado. Pero no hemos no hemos ido por donde no es. El problema no ha sido el método de Hon. Lo que ocurre es, y lo que crea el pataleo y los desórdenes, es la instauración de un método execrable. Es que en la junta electoral de cada municipio hay gente que sabe de eso y busca dinero para desactivar a su competidor. ¿Cómo lo hace? Comprando al delegado del otro que está compitiendo conmigo. ¿Cuánto te está pagando fulano? Me está pagando 2,000 pesos diarios. Toma 50 y deja esa vaina. Y cuando ese tipo se va, a quien él tiene que defender, no lo está defendiendo. Hay gente con interés que está durmiendo en la junta, comprando, competiendo y mandándole, dámele comida a los muchachos que cuentan. No quiero un refrigerio, búscame el helado. Eso se está haciendo aquí y se está haciendo en otros sitios. Y eso es lo que puede crear lo pernicioso. Y no nos dimos cuenta nosotros que si un país europeo dice, ¿y qué es lo que pasa en República Dominicana? No, un problema de matemáticas. Dice, ¿y qué algebraico es que se usa allá? No, es suma y resta. Llegaron 800 actas descuadradas y lo que había era que sumar y no sabían sumar los presidentes de mesa. O sea, hasta ahí nosotros tenemos problemas. Y después que eso, es más, a veces se dice que viene comprado desde allá, descuádramela, para yo ir a pelear allá, porque ahí es donde yo soy grande. Y eso se está dando aquí con pruebas de gente que está comprando a representantes de su contrincante para que pierda el interés y yo me quedo aquí. Y como tengo a los que están ahí adentro también comprados, los votos son para mí. Lo que me convenga con el método de Hon. Esa es una realidad que se está viviendo. Anoche yo te mandé unos audios que tienen mucho que ver con eso, porque hay algunos que quisieran no irse, pero ocurre algo. ¿Cuántas actas quedan por cuadrar? Quedan 450. Ajá. Y entonces, cuadrando una, te dura 1:30. Entonces viene un vivo y dice, vamos a hacer una pausa de 3 horas. Si tú no tienes mucho interés y faltan 400 actas por cuadrar y ahora vienen 3 horas de receso, cae en las manos del que tiene los cuartos. Muchacho, pues deja eso. Y tú vas a durar 8 días, 3 semanas aquí. De esa vaina, toma y vete. Eso se está dando. Es verdad lo que haya que estarlo diciendo,
porque no debería ocurrir. Hay gente que son expertas en eso. Recuérdate lo que se dice. Acta mata voto, pero junta mata acta. Eso es verdad lo que tú dices. Se han hecho arreglos en la Junta. Ahora el problema es el descuadre que hay con las actas en muchos lugares. ¿Cómo tú lo vas a resolver entonces? ¿Cómo tú te vas a acercar a la verdad de lo que el lector quería? Van a tener que hacer un cuchillo, no sé cómo. Pero mira, pero para ser justo, hay que decir que los directores, los administradores de la Junta Electoral no tienen ningún tipo de responsabilidad. Lo tiene el representante de la mesa. Los delegados que tiene una función por 5,000 pesos y entonces se deja comprar y anota lo que quiere el que le dio el dinero y el que lo está tratando bien. Pero para que ustedes tengan una idea de la situación que se está dando con el tema de los diputados. Los diputados son 178. Y de esos 178 todavía no se han validado 102. De 178 no se han validado 102 estoy invirtiendo los términos. Se han validado 102 de los 178. O sea, todavía faltan 76 diputados en diferentes demarcaciones porque sean validados. Eso de que, bueno, compré el delegado de un partiducho que tiene 5 votos aquí, con eso yo arreglo el acta. Yo creo que eso es debe ser parte de las persecuciones que deben iniciarse en los delitos electorales. Si se tiene la prueba de eso, porque aquí hay muchos que empiezan a patalear. Saben que no alcanzaron los votos, pero están buscando de alguna manera intentar para decir que ellos fueron engañados y que no salieron por esa trampa. Sí, pero hay otros que de verdad lo engañan. Cuando se engañaron ellos mismos. Yo conozco gente que estaba diciendo que tenía 8 y 10 mil votos, seguro. No, mira, Tahualpa, para eso ya casi tengo el traje blanco comprado. Pero hermano, usted entró a la política ahora. Usted sabe cómo se manejan, cuántos recintos electorales tiene su circunscripción, cuántas son las mesas electorales, cuántos votantes hay por mesa. Usted tiene la logística para eso. No, pero yo me reuní en Cienfuegos y ahí yo tengo el mejor equipo. El día de las elecciones, ni los delegados de ellos votan por su candidatura, porque le cogen el lochelito y no votan nada, y votan por el otro y le cogen al otro que da más. ¿Cuál es el problema mayor? Bueno, que no se ha logrado establecer un personal adecuado, entrenado, educado para hacer el llenado de las actas, el llenado de los reportes finales, que no haya ningún tipo de discusión. Y usted ve a veces actas llenadas que dan ganas de llorar con los nombres, con la ortografía y los números que aparecen ahí en las actas, que no se sabe, no se lee ni el nombre del partido, no sabe si es un 7 o es un 2 lo que han puesto ahí. Entonces, eso es parte del problema, que no se ha logrado tener unas condiciones mínimas para establecer quiénes pueden ser presidentes de un colegio electoral o secretario de un colegio electoral y quién debe ser delegado ante un partido político. Agarran eso es como los famosos combos que se hacían antes, un ven tú y ponte allí, aquí tú tienes 5,000 pesos. Y mucha gente que ingresa a ser miembro de un colegio electoral por los 5,800 o 4,000 pesos que le van a dar por ese día. Y no conoce un pepino de eso. Siempre se habla de que se está entrenando todo ese personal, pero al final
muchos de esos que están como secretarios y presidentes de mesa no saben ni siquiera llenar un acta. Porque si las actas llegaran bien llenas, bien claras, no había ningún problema. Si ahora le voy a dar la razón a Ramón Cabral, tú puedes jurar que cada representante de la Junta en cada mesa es bachiller, por lo menos. Ahí le voy a dar la razón a Ramón Cabral sobre el sistema educativo dominicano. Son Cada bachilleres representante apenas sacó 36 votos. Cabral, Esa que Cabral, tenía- espérate que la reunión se cayó y estamos en el blog. ¿Qué es esto? Que no. Sí, ¿estamos en el aire o no? En el monitor, bueno, por lo menos en Aster no nos estamos viendo. Todo está en el aire. Lo que pasa es que tuvimos una interrupción en la transmisión, pero estamos en el aire. Inclusive yo despedí a Mañana Boreal. Sí. Vamos a entrar en el café con leche en breve, perdón. No se oye esa despedida, pero mira, en materia electoral. Pero vamos a dejar todo esto en el café con leche, señores. No Es verdad, no queda el café con leche, ¿verdad? Pues vamos a despedirnos. Porque yo despedí Mañana Boreal. Lo que pasa es que hubo una interrupción en la transmisión que ustedes quedaron fuera. Y por eso no escucharon. No sé por qué. Venimos en un momentito. Así es. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.